Sofía, buenas tardes. Hola, buenas tardes chicos. Bueno, hoy les voy a hablar de reanimación cardiopulmonar o también conocida como RCP y como bien ya dijeron es uno de los temas fundamentales que todo médico debe de saber. Primero vamos a empezar con una introducción de qué es la reanimación cardiopulmonar. La reanimación cardiopulmonar es un procedimiento que nos va a permitir salvar la vida de un paciente que presenta signos de paro cardíaco. Y la reanimación cardiopulmonar va a estar comprendida, va a tener dos pilares fundamentales, que son las compresiones torácicas y las ventilaciones. Estas se van a dar a un paciente que, como ya dije, tiene signos de paro cardíaco. Pero, ¿qué es un paciente con signos de paro cardíaco? Va a ser un paciente que no responde, que no respira o que no respira con normalidad. Por ejemplo, el paciente puede tener boqueos o jadeos, pero no está respirando normal y no tiene pulso. Un breve algoritmo, antes de ver el algoritmo más grande de lo que es la reanimación cardiopulmonar, es este que se comprende en 5 pasos. Primero es la seguridad de la escena. Tenemos que estar en una escena segura porque lo último que queremos que nos pase es que a nosotros también nos pase un accidente, ¿verdad? Entonces la escena tiene que ser segura y solamente se va a mover al paciente en el caso de que la escena sea peligrosa para nosotros y para él, como por ejemplo en un incendio. Y también debemos tener en cuenta que en el punto uno, a la hora de mover a un paciente, tenemos que tener mucho cuidado con las lesiones medulares que se pueden ocasionar. Es por esto que se hace un movimiento en bloque, es decir, con la cabeza, el cuello y el cuerpo a la misma vez se le mueve para su mayor seguridad. También debemos evaluar el pulso y la respiración, que ya estaré explicando esto más detalladamente en las siguientes diapositivas. Compresiones torácicas, las ventilaciones. En el caso de esta presentación me voy a basar la reanimación cardiopulmonar para adultos, pero también les voy a dar algunos detalles de las diferencias con la de los niños y lactantes. Y el último paso es un DEA. El DEA es un desfibrilador externo automático, que es un aparatito que viene en una caja y lo que va a hacer es una desfibrilación a ciertos ritmos cardíacos anómalos. No todos los ritmos son desfibrilables, por eso no a todos los pacientes se les va a desfibrilar. Ya les voy a estar explicando esto un poco más adelante. Primero, entonces, como ya dije, tenemos la seguridad de la escena. Debemos asegurar la escena y, por ejemplo, en caso de que sea un accidente automovilístico, se deberían de poner los conos, estos conos naranjas que se encuentran para asegurar la escena. Si es que hubieran, si es que hubieran. Y como ya repetí, si el paciente, como ya dije, si el paciente está en una escena que no es segura, pues sí se vería la forma de moverlo. Pero en realidad es una cosa de última instancia. A un paciente con reanimación que necesita reanimación cardiopulmonar no se le debe de mover. Le debemos de preguntar al paciente con golpecitos en el hombro si es que se encuentra bien para ver si nos puede responder o no. Debemos pedir ayuda y debemos activar el sistema de respuesta de emergencias. Es decir, al momento de pedir ayuda, decimos activen el sistema de respuesta de emergencias. Luego pasamos a la comprobación de respiración y de pulso. Es muy importante saber que comprobar la respiración y el pulso debe de llevarse a cabo en menos de 10 segundos porque este es un paciente que está sumamente en riesgo de perder la vida y debemos hacer todo lo más rápido posible. Por eso se hace simultáneamente, se comprueba el pulso y se comprueba la respiración a la vez. ¿Qué pasa si la víctima respira? Pues se vigila hasta que llegue la ayuda. ¿Y qué pasa si la víctima no respira o tiene una respiración anómala? Es decir, un jadeo, un boqueo, es un signo de paro cardíaco. El jadeo y el boqueo tenemos que tener en cuenta que es muy importante que no se considera como respiración normal en un paciente. Es un signo de paro cardíaco también. Entonces, para la localización del pulso carotidio, primero el pulso carotidio es en el caso de los adultos. Vamos a localizar la tráquea del lado más cercano a nosotros. Es decir, por ejemplo, en esta diapositiva podemos ver que la reanimadora está localizando la tráquea, el pulso, perdón, en el lado más cercano a ella. No lo está haciendo en el contralateral, lo está haciendo en el mismo lado. Localizamos la tráquea y los músculos laterales del cuello y en este surco es donde vamos a encontrar a la arteria carótida. Vamos a tomar el pulso con 2 o con 3 dedos y se debe de
tomar el pulso en un tiempo de cantidad mínimo a 5 segundos y máximo a 10 segundos. Porque, como ya sabemos, máximo 10 segundos ya se tiene que estar empezando con las compresiones. Las compresiones van a ser uno de los pilares fundamentales en esto. Entonces, se debe iniciar lo antes posible. Aquí vamos a tener tres opciones de respuesta. ¿Qué pasa si una víctima respira con normalidad y tiene pulso? Solamente lo vigilamos hasta que llegue la ambulancia o hasta que lleguen los servicios que lo van a trasladar a un hospital. ¿Qué pasa si la víctima no respira con normalidad, pero sí va a tener pulso? Se les da ventilación de rescate. Igual que una ventilación con RCP que voy a estar explicando, pero ya no se darían las compresiones. Lo que sí se va a hacer es confirmar que igualmente se ha activado el sistema de respuesta, es decir, se ha llamado a emergencias, se está activando todo el proceso y se debe de comprobar el pulso cada 2 minutos. En caso de que ya no haya pulso, se pasaría al escenario 3. El escenario 3 es, perdón, ¿qué pasa si la víctima no respira con normalidad y no tiene pulso? Aquí es cuando empezamos con una reanimación cardiopulmonar de alta calidad. Para esto debemos de definir qué es una RCP de alta calidad. La RCP de alta calidad es, primeramente, debemos de quitar o apartar toda la ropa que el paciente tenga en el tórax o cualquier objeto que esté impidiendo que tengamos un contacto directo con el tórax. La RCP de alta calidad, las características principales que tiene son, como ya les dije, iniciar las compresiones en menos de 10 segundos, lo más rápido que ustedes puedan, pero teniendo en cuenta que de 5 a 10 segundos tienen que tomar el pulso y las respiraciones. Debemos de comprimir fuerte y rápido, entre 100 a 120 compresiones por minuto, perdón. Y en las compresiones tiene que haber una característica fundamental que es la profundidad. Tiene que ser una profundidad mayor a 5 centímetros en adultos, mayor a 1/3 del diámetro del tórax de los niños, que en realidad es algo de 5 centímetros también, y mayor a 1/3 de profundidad del diámetro torácico en lactantes, que en este caso, como los lactantes son más pequeñitos, sería 4 centímetros. Después de comprimir, debemos permitir una expansión torácica completa para que el flujo sanguíneo siga de forma adecuada. No podemos estar comprimiendo y no permitir que que se descomprima el tórax, porque sería algo que también sería inútil. Entonces debemos de permitir que se expanda. Luego debemos de minimizar las interrupciones a menos de 10 segundos. Todo lo que se debe de hacer en el RCP, tengan en cuenta que se debe hacer muy rápido. Las interrupciones deben de ser mínimas y si en caso hubiera alguna, debe de ser menor a 10 segundos. Se debe de dar ventilaciones eficaces con un buen sellado entre la mascarilla y la boca del paciente y se debe de evitar la ventilación excesiva, es decir, hay número de ventilaciones igual que el número de compresiones. El algoritmo indica que es de 30 compresiones, 2 respiraciones en el adulto y en el niño es de 30 compresiones y 2 ventilaciones igual, y en el lactante es de 30 compresiones 2, de 30 compresiones 2 ventilaciones, pero cuando son 2 reanimadores son de 15 2. Ahora, como ya les dije, no se debe de mover a la víctima a menos de que sea un entorno peligroso, como por ejemplo los incendios, un accidente de tráfico donde estemos en mitad de la carretera. En la técnica de compresión torácicas nos vamos a situar a un lado de la víctima, independientemente del lado que sea, y tiene que estar la víctima tiene que estar boca arriba. Si es que no está boca arriba, pues se le tiene que dar la vuelta. Ponemos el talón de una mano sobre el centro del tórax en la mitad inferior del esternón y con el talón de la otra mano la ponemos encima de la primera. Yo, por ejemplo, para agarrar un poquito más de fuerza, entrelazo mis dedos, pero esto ya depende de ustedes. Porque tienen que tener en cuenta que hacer compresiones es un trabajo físico muy cansado y ustedes siempre deben de estar preparados y hacerlo con la fuerza exacta para comprimir los 5 centímetros de profundidad que tienen que hacer para que sea efectivo. Entonces, pues sí, necesitan agarrar fuerza. Los brazos tienen que estar firmes, rectos y los hombros deben de estar alineados con las manos. Y ahora comprimen.
Una técnica alternativa de compresiones en caso de que se cansen o sobre todo en caso de reanimadores que tienen artritis o algunas afecciones articulares que no le permitan hacer la primera forma de compresión, pues es que con una mano en el esternón se presiona sobre el tórax y con la otra agarras la muñeca para presionar más fuerte, para que te dé más impulso. Ahora vamos con lo otro que era de compresiones, pues ahora pasamos a respiraciones. ¿Cómo va a ser la técnica adecuada para dar las ventilaciones? Aquí vamos a tener dos métodos para abrir la vía aérea, que son la extensión y elevación extensión de la cabeza y elevación del mentón, y la tracción mandibular. Esa tracción mandibular se va a dar cuando hay una sospecha de lesión cervical. En el caso de que no se pueda dar la tracción mandibular como última instancia, sí se debería de hacer la extensión y elevación la extensión de la cabeza y elevación del mentón, a pesar de que haya algún tipo de sospecha de lesión cervical, porque si es que no se pudo hacer la tracción mandibular, pues no nos queda de otra prácticamente. Ahora la extensión de la cabeza y elevación del mentón, ponemos una mano sobre la frente de la víctima y los dedos de la otra mano van a ir debajo de la parte ósea de la mandíbula y se levanta para traer el mentón hacia adelante, permitiendo ya prácticamente un alineamiento. Y en la tracción mandibular se ponen las manos a los dos lados de la cabeza y los dedos debajo del ángulo de la mandíbula, y se va a levantar hacia adelante y se desplaza la mandíbula hacia adelante. Y en caso de que los labios estén cerrados, con los pulgares vamos a abrir un poco el labio inferior. Ahora vamos a ver qué es una mascarilla de bolsillo. La mascarilla de bolsillo es este objeto que yo estoy señalando aquí. Y bueno, se hizo básicamente porque aunque el número de infecciones de reanimador a persona que ha sufrido el accidente, el paro cardíaco, es muy baja, es un porcentaje muy bajo, pues se hizo igual esta válvula unidireccional que va a desviar del reanimador el aire exhalado, la sangre o los fluidos de la víctima. Es para más seguridad del reanimador. Aparte que permite una buena ventilación hacia la persona afectada. Vamos a usar el puente de la nariz como referencia para situar esta mascarilla de bolsillo y con la mano más cercana a la parte superior situamos los dedos índice y pulgar en el borde de la mascarilla, colocamos el pulgar de la otra mano en el borde de la mascarilla y los demás dedos en la sección ósea y levantamos para hacer a la vez que ponemos la mascarilla la tracción, porque tenemos que abrir igualmente la vía aérea, como con los pasos anteriores de extensión y elevación, pero ahora sumándole la mascarilla. Extendemos la cabeza y elevamos el mentón y damos ventilaciones durante un segundo y debemos observar que el tórax del paciente se eleve. Esto es muy importante porque si no se eleva es que las respiraciones no están sirviendo, no son efectivas. Se tiene que elevar el tórax del paciente y se reanudan las compresiones en menos de 10 segundos. Damos las dos ventilaciones del algoritmo 32. Damos las dos ventilaciones y seguimos comprimiendo. No debe de haber ninguna otra interrupción para que se pueda dar una reanimación efectiva. Ahora tenemos otra opción que es la bolsa mascarilla. En esta técnica, en esta bolsa mascarilla vamos a usar una técnica que se llama la técnica de C y E. Con el dedo pulgar y el dedo índice se va a formar una C. Como ven aquí está la C. Y la E se va a levantar el ángulo de la mandíbula y con la otra mano se comprime la bolsa. Entonces tenemos aquí, como ven con el dedo pulgar y el dedo índice se hace una C y con las otras se hace una E para agarrar el ángulo de la mandíbula y levantarlo y así también poder hacer la elevación del mentón con el alineamiento de la vía aérea. Ahora, después de esto debemos tener en cuenta que hay un aparato que viene en todos los equipos de reanimación básica, de soporte vital básico, que se llama desfibrilador externo automático, también conocido como el DEA. El DEA va a ser un equipo ligero y portátil que puede identificar un ritmo cardíaco anormal que precisa una descarga. No todos los ritmos cardíacos anormales son desfibrilables. Los que son desfibrilables son la taquicardia ventricular sin pulso, que es cuando los ventrículos se contraen muy rápido, tan rápido que ya el registro del EKG prácticamente no lo detecta. Y luego está la fibrilación ventricular, que es cuando el músculo cardíaco se agita de una forma rápida y asincrónica y ya no bombea sangre. Estos son los dos ritmos que nosotros podemos desfibrilar, pero ¿cómo vamos a usar esta máquina? Primero,
aunque les parezca un paso que no es, que es obvio, pues se tiene que tener en cuenta que se debe de abrir el maletín y se debe de encender el aparato. Es lo primero y en lo que muchos fallan en realidad. Luego debemos de conectar los parches al tórax del nudo del paciente. Estos parches ya te vienen indicados en ellos mismos, te viene el dibujito de en qué lugar deben de ir en el paciente. Se debe de, en los parches también tienen un cablecito que va conectado a esta ranura, ¿ya? Y ahí los conectan y los conectan al tórax del paciente. Ahora debemos pedir a todo el mundo, todos los reanimadores, que se alejen para que el aparatito analice el pulso del paciente, para que haga el análisis de cómo está el ritmo cardíaco del paciente. Y luego, mientras que se analiza y luego carga, debemos de seguir dando compresiones. Y después, si es que el aparatito nos dice que se aconseja una descarga, es decir, si ha tenido estos dos ritmos fibrilables que les digo, pues nos alejamos, decimos aléjense todos, que voy a dar una descarga y se presiona este botoncito rojo. Y nada más termine de darse la descarga, se tiene que reanudar el RCP. Recuerden que son menos de 10 segundos de interrupciones y esto también cuenta como una interrupción. Se dan 5 ciclos o 2 minutos para analizar y descargar. Y aquí es cuando vamos a cambiar. Si hay dos reanimadores, normalmente cuando hay un DA es porque ya hay dos reanimadores, porque alguien lo ha tenido que traer. Entonces se hacen 5 ciclos de 32 o después de 2 minutos y ya se cambian, porque como les cuento, esto es un trabajo muy cansado. Entonces, bueno, aquí está el paso 1, traemos el DEA, lo encendemos, conectamos los parches y aquí está analizando la frecuencia. Hay un periodo que aquí no sale, pero les digo por experiencia porque ya he usado el DEA, aquí no sale, pero hay un periodo donde el mismo DEA habla, es una máquina que habla y te va diciendo los pasos, entonces te dice analizando el pulso, analiza y luego suena un pin, entonces cuando suena ese pin tienes que seguir dando compresiones para que sea la interrupción menor a 10 segundos. Sigues dando compresiones y luego te dice, se recomienda desfibrilar, cuando se recomienda descarga, ya pides otra vez que todo el mundo se aleje y das la descarga. Presionas el botón rojo de la descarga, se termina de dar la descarga y sigues con las compresiones y con las ventilaciones. Y bueno, aquí está todo el algoritmo resumido que les he contado. Primero confirmamos la escena, luego vemos los 3 escenarios que les dije. De si la víctima responde, no responde, cómo se va a actuar. Si hay una respiración normal y hay pulso, pues se controla hasta que lleguen los sanitarios. Y si hay pulso pero no respira con normalidad, pues ya se empieza con la ventilación, ¿verdad? Luego, si no respira o no hay pulso, perdón, si no respira o solamente jadea y boquea y no hay pulso, pues ya se empieza con todo lo de los ciclos de 32 y con el DEA y luego se va si es que se administra una descarga o si es que no es desfibrilable. Y en este caso, como me había equivocado al leer, disculpen, si hay pulso pero no respira, se le da las ventilaciones. Se comprueba después de 2 minutos si es que sigue teniendo pulso o ya no tiene pulso. Y bueno, aquí también les puse esto para recomendarles que lleven el curso de la American Heart Association, que les va a dar un certificado de que son reanimadores capacitados en RCP. Y bueno, es eso. Y además, chicos, les quería comentar que como dinámica y como parte de patrocinadora de este evento, bueno, les puse esta diapositiva para que le tomen captura, me etiqueten en sus historias y les pueda pasar mi mini manual de lectura de EKG. Y también comentarles que esta misma semana sale el manual completo, este es un mini, tiene las cosas básicas, y en el manual completo pues ya hablo de todas las patologías, ¿no? Las alteraciones, fibrilación auricular, etcétera, etcétera, y aparte también de muchas cosas más, las desviaciones y todo. Así que nada, los espero, pásense por mi página, si es que no vienen de ahí, y gracias. Espero las preguntas. Muchas gracias, Sofía, una excelente ponencia. Bueno, chicos, ya saben, tomen su screenshot, su captura de ¿Hola? pantalla y pueden etiquetar a, a Medicina con Sofía en Instagram para que ella pues les pueda dar el mini manual. Ahora vamos a ver las preguntas del chat.
Ya. Eh, Hay una primera pregunta, Sofía, ya, la cual ¿Sí? dice, ¿cómo sabremos que la paciente no tiene fracturado el cuello antes de poder hacer el RCP o la RCP? Bueno, eso no se puede saber, por eso yo puse en mis diapositivas sospecha de lesión cervical. ¿En qué pacientes sospechamos de lesión cervical? Suelen ser los pacientes con accidentes automovilísticos. Entonces, en estos pacientes, pues es mejor que si se sospecha que hay una lesión cervical o si es que si se encuentra algún hematoma cerca del cuello, pues es tener muchísimo cuidado porque en vez de arreglar las cosas las podemos empeorar. Es por esto que se hace la tracción mandibular para evitar el movimiento del cuello, pero en caso de que no se pueda, por última instancia ya se tendría que hacer la otra maniobra. Pero en realidad no podemos saberlo certeramente, es una sospecha de lesión cervical. Eso ya se sabe cuando llega al hospital con las distintas pruebas. Ya, perfecto. Hay otra pregunta. ¿Cuáles son los ritmos ¿Sí? desfibrilables? Desfibrilables. Aquí se los puse, chicos, por si le quieren tomar captura o si quieren las diapositivas. Es la taquicardia ventricular sin pulso y la fibrilación ventricular. Por ejemplo, la asistolia o entre otras alteraciones de ritmo cardíaco no se pueden desfibrilar. La misma máquina, el mismo DEA te va a decir se recomienda descarga o no se recomienda descarga. Si no se recomienda descarga, sigues con las compresiones. Si se recomienda descarga, pides a todo el mundo que se aleje del paciente, nadie lo puede tocar, ni siquiera los reanimadores, y se presiona el botoncito que da la descarga. Ya, perfecto. ¿Hay más preguntas? En el caso de que el paciente tenga un marcapasos, ¿se puede utilizar el DA? Sí, se puede utilizar, pero no en el... esos son casos especiales. Sí se puede usar, e igual que los pacientes que, por ejemplo, tienen parches de medicamentos. En los parches de medicamentos se recomienda que sí se retire el parche de medicamento, por ejemplo. En los pacientes que tienen el tórax con agua, por ejemplo, que han estado hundidos o cosas así, pues sí se tiene que secar antes. Y en los marcapasos también. No se debe de colocar, eso sí, los parches encima del dispositivo implantado, pero después se puede continuar con los pasos normales. Ya, hay más preguntas. ¿Qué pasaría si el DEA lee mal y en verdad el paciente tiene un ritmo no desfibrilable y le damos una fibrilación? El DEA no es una máquina que tenga errores, no, la verdad no he leído si tiene alguna lectura mala, pero es básicamente como un EKG, o sea, no se equivoca el DEA si tú lo conectas bien, si conectas los parches, pues no se va a equivocar. El DEA es un aparato cardiológico especialmente diseñado para eso. Mm, Y tú solamente sigues los pasos, es una herramienta que te habla prácticamente. ya, perfecto. Hay más preguntas. En este tiempo de COVID-19, ¿cómo se realiza la RCP? O las ventilaciones, mejor dicho. Um, a ver, yo había leído artículos que decían que en realidad ya no eran las ventilaciones, o sea, tienen que evaluar el riesgo en el que se ponen ustedes y el riesgo en el que está el paciente. Entonces, si ustedes se van a poner en riesgo también, no, simplemente no den las ventilaciones, solamente den las compresiones. Eso es Mm, lo que recomendaría para COVID. La verdad no he investigado mucho ese tema, lo voy a hacer, pero sí se recomienda, incluso hubo un año que se actualizó y se dijo que en realidad las respiraciones eran algo secundario en el caso de los adultos, era más importante las compresiones, porque mm, recordemos que la mayoría de paros cardíacos son ocasionados por alteraciones cardiovasculares en los adultos. ya. Am, Hay una pregunta más. En el caso de los lactantes, ¿es recomendable usar un desfibrilador y a cuántos? Bueno, aquí dice watts o voltios, pero es en joules, ¿verdad? La unidad de medida. Ya, a ver, en lactantes todo el algoritmo va a cambiar prácticamente. Em,
Por ejemplo, las compresiones se van a dar con 2 dedos si es en caso de un reanimador, o se va a dar con los pulgares en caso de que sean 2 reanimadores. En el caso de cuántos joules tiene el DEA de lactantes, no tengo idea, pero sí se usa el DEA. Hay un DEA chiquitito para ellos, hay un DEA pediátrico. Ya, perfecto. A ver, una última pregunta. Em, ya. ¿Por qué solo se pueden usar en esas dos y no en una fibrilación auricular? Supongo que se refiere a Chicos, la es que, desfibrilación. ajá, es que estas son las arritmias que son reversibles. Las otras arritmias no se pueden revertir de esta forma. No son una alteración que con una carga eléctrica se puedan revertir. Entonces, esta sí es, para esto fue diseñado el equipo de DEA, que son las más frecuentes en realidad. Pero las otras, como por ejemplo, como bien han dicho, que estoy leyendo justo los comentarios, la sistolia y la actividad eléctrica sin pulso no se desfibrilan porque no son reversibles. Claro, pero aquí, bueno, también hacen hincapié en lo que es la fibrilación auricular. En ese caso se tiene que desfibrilar o hay alguna otra forma de recuperar No, el ritmo. no, solamente en estas dos. En la taquicardia ventricular sin pulso y en la fibrilación ventricular. Solamente en esas dos. Ya, perfecto. Entonces, ya finalizada la ponencia, los, los invitamos chicos a que puedan subir el screenshot de que, Sí, que se subió y puedan etiquetar en Instagram a Medicina con Sofía para que ella les pueda dar el mini manual de EKG. También recordarles que en el post test tienen que rellenar todos sus datos, su nombre completo, para que pueda ser válido. Y por último, un comunicado. Debido a motivos personales, la ponente, el día de hoy la ponencia se está pasando para el día viernes a las 4 de la tarde. Entonces, el día de hoy esta sería la única ponencia y el día viernes tendríamos tres ponencias a las 12 del mediodía, a las 4 de la tarde y 7 de la noche, hora peruana. Eh, Siendo todo eso, eh, muchas gracias Sofía por, por la excelente ponencia, la verdad. gracias a ustedes. Y te esperamos Gracias a pues ustedes por la... en muchas más Ah, ponencias sí, de aquí a mira, futuro. muchas gracias. Un comentario antes de que sí me estén pidiendo. Sí, las PPT están en mi biografía. Gracias, Anderson, porque he dejado las diapositivas en mi biografía, así que ahí las pueden descargar. Todo esto es sacado de la última actualización de soporte básico vital de la American Heart Association, así que también pueden encontrar el libro. Y ya está. Gracias. Ya, perfecto. Muchas gracias Sofía. Entonces, bueno, la transmisión va a seguir. Nosotros ya nos despedimos. Hasta luego chicos, muchas gracias.